Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estoy grabando este video para cerrar lo que es este tema, el de congruencia y semejanza de triángulos, y ver algunos detalles a manera de conclusión que considero importante. El día de este video se está publicando el día miércoles, en sustitución de la videoconferencia, debido a asuntos personales. No voy a poder estar en vivo, entonces es la razón de este video. Bien, en pantalla vamos a ver una imagen y bueno, vamos a ir desglosando, ¿verdad? Tenemos una imagen, está en un rectángulo y bueno, geométricamente tenemos que darle un nombre. ¿Qué nombre se le da a las figuras? Se le coloca letras en sus vértices. Los vértices vienen siendo las esquinas. Normalmente le decimos las esquinas de la imagen. Matemáticamente, geométricamente le llamamos vértices. Y bueno, ¿cómo se nombran? Con letras. Únicamente letras. ¿Cuáles? Al azar. Poner que esta es la letra, el vértice F mayúscula. Luego vamos a ver por qué mayúsculas. Vamos a ponerle el vértice R. Le vamos a poner que es el G. Y el otro le podemos que es el nuestro rectángulo, el R, G, H. ¿Sí? Y bueno, entonces de F a R hay una línea que es la base de nuestro rectángulo. Esa es la línea. Entonces, esta línea, este segmento de recta, un segmento es un pedazo de línea, se va a llamar el segmento F, R. ¿Por qué FR? Porque va desde la F hasta la R. El otro se va a llamar R, G, porque va desde la R hasta la G. El otro se va a llamar G, H, porque va de la G a la H. También puede ser llamado HG. Bueno, nosotros no vamos a llamar GH. Y este otro es el FH, porque va de la F a la H. ¿Vale? Entonces así es como le damos nombres a los segmentos de recta del rectángulo. Bien, ahora vamos a ver cuánto mide cada uno de ellos. Vamos a darle, dice que mide 7,32 de alto y de ancho 9,76. Entonces vamos a registrar estas medidas. Y usted, lo cortamos, copiamos, pegamos, nos peguemos delante y ya tenemos nuestras medidas de este rectángulo. 7,32 de alto, o sea, de la parte inferior a la parte superior, o sea que de FH mide 7,32 centímetros. Obviamente de RG también. Recordemos que un rectángulo tiene dos pares de líneas de diferente medida. El FR, que es el ancho, la base, 9,76. Mide 9,76. Vamos a sacar una copia de esta imagen. Copia de la imagen. Pegamos. Y es exactamente de la misma medida. ¿Sí? Si nosotros la sobreponemos, los lados miden lo mismo. Entonces esta es una figura ¿de qué tipo? ¿Diferente, congruente o semejante? En este caso es una figura congruente. Las figuras congruentes, recordemos que significa igualdad. O sea, que tienen las mismas medidas. Ahí tenemos. Entonces FR mide 9,76. En esta copia pues también mide 9,76. Podemos comprobar, vamos a ver aquí, tamaño y posición.
Si mide 732 con 976. ¿Qué es lo que tenemos acá? 732 con 976. Entonces estas imágenes son congruentes, o sea, tienen la misma forma y el mismo tamaño. Bien, ahora vámonos con lo interesante que es la semejanza. Vamos a copiar esta imagen, vamos a pegar abajo. Vamos a copiar también toda su nomenclatura. Esto se le llama nomenclatura. Nomenclatura son los nombres que hemos asignado. Y pues sus medidas. Copiamos y pegamos. Tenemos la misma imagen. Pero ahora la voy a copiar. Y la diferencia es que la vamos a ampliar. Vamos a colocar por acá. Tenemos una figura ampliada o reducida. Suceden cosas muy interesantes, que son las que vamos a analizar. Bien. Para comenzar, vamos a hacer aquí una pequeña observación. La F se va a llamar F'. Uy, ¿dónde está? F'. ¿Sí? F'. ¿Qué significa prima? De primera. O sea que es la primera copia. La R también va a ser prima. R, primera copia. La G también va a ser prima. Y la H también va a ser. Por lo tanto, aquí también va a ser F', R', G', G', H', F', H'. Y las medidas pues nos van a variar. Vamos a ver cuánto variaron. Vamos a ver tamaño y posición. Y aquí tenemos nuestras nuevas medidas. Las copiamos. Enviar fondo. Uy, ¿por qué no aparece? Ahí está. Por eso que estamos en vivo, ¿eh? Y todo esto sucede. Bien, ahí está. Y bueno, entonces el alto ya nos dice que mide 12,76 de alto, 12,76 y de ancho 17,01. 7,01. Aquí le vamos a ver. Vamos a ponerle un poquito de relleno, porque no se ve. Relleno blanco. Ahí está. Bien, entonces ahí tenemos las nuevas medidas. Aquí lo interesante es comparar estas dos medidas. Vamos a ver qué sucede. Bueno, estas figuras son semejantes porque tienen misma forma, pero distinto tamaño. Una es mayor que la otra. La copia es más grande
que la original. Entonces, aquí vamos a comparar la copia con la original. Y vamos a insertar un cuadro de texto. Entonces, vamos a comparar la copia, por ejemplo. Aquí lo tenemos. La copia, o sea, F'R' con su original. ¿Cuál viene siendo el semejante a F'R'? Pues viene siendo FR. Entonces es F'R' es semejante a FR. Ahora, miren, en lugar de poner F'R', vamos a poner su medida. F'R' mide 17.01 y FR mide 9.76. La división. Entonces vamos a dividir 17.01 entre 9.76 y nos da 1.74. Eso es igual a 1.74. A eso se le llama constante de proporcionalidad. Vamos a ver entonces a comparar la otra medida. Ahorita comparamos la base, el ancho. Vamos con el alto. En el alto vamos a comparar. Está muy chiquito, no se alcanza a ver. Vamos a aumentar un poco el tamaño de la letra. Vamos a comparar la copia con el original. La copia va arriba. Entonces es F con H, F', H', con F', con F, H. Ahora medidas. F', H' mide 12.76. 76. Y FH 732. ¿Cuánto nos da? La división de 12.76 entre 7.32. Calculadora, usamos 12.76 entre 7.32. ¿Ustedes qué creen que va a suceder ahí? Vamos a ver. 1.74. O sea, nos salió otra vez lo mismo que en la anterior. ¿Sí? Miren. A pesar de que las medidas son diferentes, la constante, la razón, se le llama razón, la razón de proporcionalidad viene siendo exactamente la misma. Entonces, nosotros también podemos comprobar que dos figuras son semejantes entre sí cuando comparamos la copia con el original, dividimos las cantidades y nos da la misma razón. Una razón es una comparación. Nos da una constante, o sea, el mismo número. Esto es también para saber cuando dos figuras son semejantes. Hasta aquí vamos a cortar este video. Es lo más importante de lo que es la semejanza de triángulos. Recapitulando,
Las figuras congruentes son aquellas que tienen misma forma, mismo tamaño. Las figuras semejantes son aquellas que tienen la misma forma, mismo tamaño, como estas de arriba. 732, 976, 732, 976. Esas son figuras congruentes. Las figuras semejantes son aquellas que tienen misma forma, pero diferente tamaño. Aquí lo tenemos, este mide 732 con 976 y esta otra es de 1276 con 1701. Sin embargo, se conserva esa proporción porque tienen una razón. ¿Y cómo sabemos, aquí cómo se saca una constante de proporcionalidad? Dividiendo la copia, o sea, las que tienen la prima, entre el original. FR, F'R' entre FR, R'G' entre RG, G'H' entre GH y F'H' entre FH, ¿sí? Siempre con su homólogo, con el que corresponde. Ese es homólogo. O sea, la base con la base. La altura izquierda con la altura izquierda. La altura derecha con la altura derecha. La base superior, vamos a llamarle con la base superior. ¿Sí? Tenemos que hacer esa comparación. La base con la base, la altura derecha con la altura derecha, la altura izquierda con la altura izquierda, la base superior con la base superior. Hasta aquí es todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. La próxima semana vamos a seguir viendo semejanza, pero ya con los 3 criterios, el LLL, LAL y el ALA. Hasta aquí llegamos. Gracias.